Como introducción al tema de las torres de Hanoi, podemos decir que es un enigma que ha cautivado las mentes de los matemáticos, programadores y entusiastas de los juegos del mundo durante varias generaciones. En esta exposición buscaremos explorar en qué consiste, su historia, sus fundamentos matemáticos y los conceptos detrás de su resolución. Descubriremos cómo este juego de lógica ha inspirado avances en informática, la teoría de algoritmos y la toma de decisiones, y cómo aún en la actualidad sigue siendo un desafío intrigante que pone a prueba nuestra capacidad para resolver problemas y pensar de manera estratégica. En historia tenemos que las Torres de Hanoi es un juego oriental muy antiguo, pero fue presentado oficialmente a nivel mundial en 1883 por el matemático francés Édouard Lucas, el cual fue un reconocido matemático francés. Las torres de Hanoi es un famoso rompecabezas o acertijo matemático y lógico que consiste en 3 varillas o torres y una serie de discos de diferentes tamaños. El objetivo del juego es mover todos los discos de una de las torres a otra, siguiendo 3 reglas básicas. Solo se puede mover un disco a la vez, nunca se puede colocar un disco más grande sobre uno más pequeño, se pueden utilizar las 3 torres como auxiliares, pero el objetivo es mover todos los discos de la torre de inicio a la torre de destino. A primera vista puede parecer un juego simple, pero a medida que aumenta el número de discos se vuelve un desafío matemático y lógico muy intrigante. Resolver el rompecabezas de las torres de Hanoi requiere estrategia, planificación y paciencia, y es un ejercicio comúnmente utilizado en educación para enseñar conceptos de programación y algoritmos. Existen 3 movimientos básicos que puedes realizar para resolver el rompecabezas. Mover un disco de una torre a otra, donde puedes tomar el disco superior de cualquiera de las 3 torres y moverlo a cualquiera de las otras 2 torres. 2. Mover un disco de la torre de inicio a la torre auxiliar o a la torre de destino. Este es el movimiento principal del juego. 3. Mover un disco de la torre auxiliar a la torre de destino. Una vez que hayas movido un disco a la torre auxiliar, puedes moverlo a la torre de destino si es necesario. Su notación es que los discos se enumeran del 1 al 8, empezando por el más pequeño. Los postes que se supondrán alineados de izquierda a derecha serán marcados con letras mayúsculas A, B y C. El inicial será el A y el objetivo será el C. La fórmula que se utiliza para calcular el número mínimo de movimientos necesarios para resolver el juego de las torres de Hanoi con n discos se conoce como la fórmula de los números de Hanoi o la sucesión de Hanoi. La fórmula general es la siguiente: movimientos mínimos es igual a 2 sobre n menos 1, donde movimientos mínimos es el número mínimo de movimientos necesarios y n es el número de discos en el juego. Esta fórmula nos dice que para cualquier número de discos n se requerirán 2 sobre n menos 1 movimientos para resolver el rompecabezas de las torres de Hanoi de manera óptima. Es importante notar que este número de movimientos crece exponencialmente con el número de discos, lo que demuestra la creciente complejidad del juego a medida que se agregan más discos. Su solución algorítmica es una forma de resolver la colocación de la torre, es fundamentándose en el disco más pequeño, en este caso el de hasta arriba. El movimiento inicial de este es hacia la varilla auxiliar. El disco número 2 por regla debe de moverse hacia la varilla número 3. Luego el disco 1 se mueve a la varilla 3 para que quede sobre el 2. A continuación se mueve el disco que sigue de la varilla 1. En este caso el disco número 3 se coloca en la varilla 2. Finalmente el disco número 1 regresa de la varilla 3 a la 1, sin pasar por la 2 y así sucesivamente. Es decir, el truco está en que el disco más pequeño sea el que más se mueve. Las Torres de Hanoi es un juego cuya importancia radica en ayudar a desarrollar las capacidades mentales de todo el que juega. Utilizando este juego se ha comprendido que el jugador no solo se vuelve eficaz a la hora de resolver algoritmos o procesos matemáticos, sino en lo cotidiano es de mucha utilidad enseñando a pensar más allá.